Bienvenido una vez más a Entre Cristianos. Una conversación necesaria. En la voz de la hermana Jennifer Carola. Hola, soy Jennifer Carola y te invito a nuestro programa Entrevistas. Dios le dijo a Israel que no se te olvide por dónde. Una época fácil ante la cual los medios. Reflexiones bíblicas. Podemos estar juntos si todos aquí de ser como niño recién nacido, la leche espiritual no. Testimonios. Soy mexicano, actualmente radico en México, en la ciudad de Irapuato. Por supuesto, ¿no? Para ser un buen apologista se requiere tiempo. Biografías. Y experiencia de vida en Cristo. Está sintonizando Entre Cristianos. Una conversación necesaria. Comenzamos. Compartir un testimonio maravilloso que pude conocer y junto al invitado que en esta hora tenemos junto a nuestro pastor, y doy gracias al Señor por este momento que el Señor me da mire, quiero contarle un poquitito. Él pastorea la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz en España y bueno, él nos va a contar el resto, así que le doy la bienvenida porque no lo había saludado al pastor en esta hora, y le doy la bienvenida también a él para que el Señor en esta tarde nos bendiga por medio de su testimonio. Un saludo para usted, Pastor Moisés Peinado, de la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz en España. Que el Señor le bendiga en gran manera en esta tarde, y muchas, pero muchas gracias por haber aceptado estar bajo los lentes del programa Entre Cristianos. Muy bien, pues muchas gracias también a ti, Jennifer, por extenderme la invitación. Es un placer y un privilegio poder participar de este programa. Gracias por contar conmigo, y bueno, es un regalo muy bonito que el Señor nos da de poder compartir y contar las obras y todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que deseo que esta entrevista el Señor la utilice para tocar muchos corazones y que sea para su gloria. Sí, bueno, yo ya conozco su historia y me pareció que verdaderamente como Dios hace cosas maravillosas, ¿verdad? Y usted, o sea, uno no deja de sorprenderse en lo que Dios hace, en lo que Dios está haciendo en este tiempo, y que nos damos cuenta de cómo Él está tratando con muchas vidas de diferentes formas, y a veces nosotros creemos, ¿verdad?, que lo que nosotros vivimos es como, no sé, es algo que solamente nos sucede a nosotros, pero vemos en otras personas diferentes casos que nos hace ver esta soberanía de Dios y esto tan maravilloso que hace Dios en este tiempo, y sobre todo en este tiempo donde, pastor, podemos ver situaciones muy difíciles con la ideología que estamos viviendo, ¿verdad?, que se está observando dentro de este mundo, de esta sociedad, pero damos gracias al Señor porque hay hombres como usted. También le escuchaba con el pastor Will. Y quiero, para que conversemos un poquitito antes ya de entrar al tema, y que incluso yo se lo comentaba también a usted por interno, de que hay hombres que están bajo la palabra de Dios, o sea, dirigidos bajo la palabra de Dios, y eso es lo grande, eso es lo bueno. Hombres jóvenes, porque usted todavía es un hombre joven y que está direccionado, ¿verdad?, por medio de la palabra. Yo me gozaba mucho cuando escuchaba no tan solo su testimonio, sino también este programa que tuvo con el pastor Will acerca, ¿verdad?, del matrimonio, y después de estos 3 momentos que estuvo ahí, y la verdad de las cosas, poder ver que todo está bajo conforme a la palabra del Señor. Entonces eso de verdad que da mucha alegría. Sí, me alegro también que el Señor tocase tu corazón y hablase a tu vida a través de estas entrevistas. Han sido de mucha edificación para muchas personas. Hemos escuchado muchos testimonios que han llegado a través de esos temas que estuvimos tratando con el pastor Will Graham, específicamente por si alguien nos está escuchando y quiere ver este material, pues estuvimos tratando acerca del matrimonio a la luz de las Escrituras.
y también estuvimos viendo qué enseñan las Escrituras acerca del divorcio, ya que es algo que lamentablemente cada vez está sucediendo más dentro del pueblo de Dios y dentro de las iglesias, pero creo que tratamos con fidelidad de exponer lo que la palabra de Dios dice con respecto a estos dos temas y bueno, me alegro de que haya sido de bendición y de edificación para tu vida. Sí, bueno, no tan solo para mi vida, porque la verdad que ahí escuchamos y también vimos muchos comentarios y después al compartirlo todo, ¿verdad? El también escuchar de otras personas también buenos comentarios en cuanto a esto. Es que generalmente uno lo pudiese ver en un pastor, perdonando la palabra, antiguo, ya con más edad, pudiésemos ver esto, pero hoy día no solamente las canas significan algo, generalmente dicen sabiduría, pero sin embargo hay muchos que tienen canas y que la verdad de las cosas que están tomando las cosas de una manera progresista, de una forma completamente diferente, y estamos hablando de personas que ya llevan años dentro de la iglesia, como líderes, digo yo. Pero como este no es el tema de hoy, porque este no es el tema, pero queríamos comentar un poquitito acerca de esto para que también después le puedan los hermanos puedan también buscarle en las redes sociales. Podría también dejarnos usted, ¿verdad? Sus redes donde usted, por ejemplo, es la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz, ¿verdad? Ese es el canal de YouTube. Sí. Si ponen Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz, en internet estamos en muchas redes sociales con ese nombre, tanto en YouTube como Spotify, Instagram, bueno, tenemos varias redes sociales, nuestra página web también, www.iebcadiz.com, y bueno, en esas redes sociales pues van a poder encontrar mucho material, muchos recursos. Nosotros hacemos predicaciones en serie, así que tenemos diferentes libros. Acabamos de terminar ahora una serie de Hechos de los Apóstoles, donde hemos estado cerca de 2 años estudiando el libro, versículo a versículo, y también tenemos muchos estudios. Tenemos un seminario online teológico que es completamente gratuito para personas que quieran formarse en las Escrituras, donde contamos con diferentes pastores muy reconocidos y teólogos muy reconocidos en el mundo entero que están colaborando con vídeos sobre las asignaturas que estamos viendo. Así que, bueno, estamos ahí a su disposición, y a nivel personal, pues mi Instagram es Moisés Peinado Díaz, y también ahí pueden encontrarme también en Facebook y en diferentes redes. Ya, muy bien, pastor. Bueno, también quiero contarle a los hermanos que hoy tenemos un libro de regalo. Mire, El hombre como sacerdote de su hogar, de Sam Waldron. Para aquellos buenos lectores, escríbanos por favor a la mensajería instantánea más 569 66 40 86 55, más 569 66 40 86 55, y comparte también nuestra página web www.radioentrecristianos.com, 24/7 nuestra programación, y también tenemos nuestra app de Play Store como Radio Entre Cristianos. Ya hoy quiero compartir también con usted una cita bíblica también, pastor, que me encanta mucho, porque sé que para poder entrar al tema de hoy es el Salmo 139, 16, que dice: tus ojos vieron mi cuerpo, o mi embrión, en otras palabras, en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Usted sabe de lo que yo estoy hablando, entonces por eso elegí este hermoso versículo bíblico para poder comenzar ¿verdad? Con quién es o quién fue Moisés Peinado. Antes de ser, ¿verdad?, hijo, esposo, antes de ser pastor, y que usted nos pueda también ya comenzar a contar este hermoso testimonio que usted tiene, y que sé que también lo ha contado muchas veces, y esperamos también poder escucharlo hoy. Muy bien, pues muchas gracias por esa presentación. La verdad que es ideal el texto que has escogido, que el Señor ha puesto en tu corazón, porque creo que muestra también muy bien los planes de Dios para con mi vida.
Actualmente tengo 39 años, estoy casado, mi esposa se llama Ángela, es de Colombia y tengo 3 hijos. Pero si retrocedemos al principio de todo, pues bueno, mi vida comienza en medio de un contexto y en medio de una situación muy complicada donde mis padres pues eran menores de edad cuando me tuvieron. En la época de los 80, aquí en España, yo soy del sur de España, Andalucía, específicamente una ciudad que se llama Cádiz. En ese tiempo, Jennifer, aquí fue un tiempo donde entró mucho la droga en España. Así que mi madre, pues siendo menor de edad, acompañada junto con mi padre, pues empezaron a participar de estas sustancias y siendo muy jovencito, pues ya entraron en el terreno de las drogas y mi padre empezó a tener relaciones con mi mamá hasta que ella pues quedó embarazada y ellos eran jóvenes y bueno, pues no entraba en sus planes el tener un bebé en esa situación, en esa condición en la que ellos estaban con todo el mundo de las drogas a su alrededor. Así que fue algo muy terrible para ellos la noticia de saber que estaba mi mamá embarazada. Y bueno, por lo que me cuentan, pues ellos se separan, mi padre abandona a mi madre al saber que ella está embarazada y bueno, en aquella época no había tanta facilidad como hoy día para abortar, ¿no? Lamentablemente sabemos que hoy tenemos un problema muy grande a nivel social. Aquí en España es terrible todo lo que está sucediendo con el aborto. Chicas que consumen pastillas y hacen todo lo posible para abortar. Incluso aquí está permitido abortar con varias semanas de gestación el bebé en el vientre. Así que, bueno, en aquella época no era tan fácil como hoy día. Y mi madre pues hizo diferentes locuras para tratar de no tenerme y también pues bueno, no tenía las facilidades que existen en estos momentos, tenía mucho temor de dar esta información a su mamá, no había facilidades, ella no podía ir a ningún médico, a ningún hospital para quitarse el bebé, así que bueno, después de un tiempo complicado en el vientre de mi mamá pues finalmente nací, aunque bueno, lo que se esperaría es que yo naciera con algún tipo de discapacidad, con algún tipo de minusvalía, porque ella también estuvo consumiendo drogas y, bueno, durante el vientre sufrí bastante maltrato por cosas que ella estuvo haciendo durante esos meses, pero de manera sobrenatural, como muy bien has leído al principio, pues el Señor me guardó desde el vientre de mi madre. Él puso su mano ahí y siempre que cuento mi testimonio me gusta decir, ¿no?, que yo no estaba en los planes de mis padres no quisieron tenerme, mis padres no me buscaron, no fui un niño anhelado, un niño deseado, pero no importa porque nosotros, cada uno de nosotros estamos en la agenda del Dios eterno. Y cada persona, sea creyente, agnóstico o ateo, cada persona que nace ha venido a este mundo porque Dios lo ha permitido. Y el primer regalo de gracia que Dios le ofrece al ser humano precisamente es la vida. Luego muchos de nosotros disfrutamos de esa vida espiritual, ¿no?, de ese doble regalo, ¿no? Pero la vida ya es un regalo de gracia, así que cualquier persona que nos esté escuchando tiene que saber que esa vida Dios se la ha regalado. Y aunque sus padres le hayan buscado y sus padres hayan tratado de tenerle, pero detrás de la vida está el dador de la vida, ¿no? Y estamos aquí porque el Señor nos ha dado la vida. Así que, bueno, en mi caso fue algo muy precioso como el Señor me guardó. Mi madre, sin ser creyente, sin tener conocimiento de Dios y incluso sin tener ningún tipo de conocimiento de la palabra, pues ella decidió llamarme Moisés. Así que, bueno, para aquellos que no lo sepan, el nombre de Moisés significa salvado, rescatado de las aguas. Y bueno, me veo muy identificado también, ¿no?, con el personaje de Moisés en la Biblia, porque también fue un niño que estuvo a punto de morir por Faraón, que realizó un edicto y trató de quitar la vida a todos los niños, pero el Señor puso su mano en ese niño y luego Dios lo utilizó de una manera muy especial como libertador del pueblo de Israel. Así que, bueno, para mí en mi historia veo la mano de Dios desde el vientre de mi madre, ¿no?, como dice la palabra, incluso desde antes de la fundación del mundo el Señor me escogió por gracia, decidió amarme, decidió salvarme y bueno, durante toda mi infancia, pues por hacer un poco corto
todo el testimonio, aunque si alguien está interesado en escuchar todo con mucho detenimiento, pues en YouTube puedes poner testimonio Moisés Peinado y ahí fue en una iglesia donde compartí mi testimonio con todos los detalles. Pero hasta los 13 años viví en el contexto de las drogas sin consumir drogas. Gracias al Señor, el Señor puso su mano sobre mí y a día de hoy, que estoy a punto de, dentro de unos meses, de cumplir 40 años, tengo que decir que jamás he probado el alcohol, jamás he probado un cigarrillo, nunca he tomado ninguna sustancia, a pesar de que de pequeño yo preparaba la droga con mis manos, le preparaba la droga a mi mamá, he visto cosas terribles, todos los niños con los que yo me crié, que eran hijos también de otros toxicómanos y de drogadictos, pues hoy día algunos de ellos están en las drogas, algunos literalmente han fallecido. Yo en ocasiones he ido a predicar a las cárceles y a veces me he encontrado amigos míos de mi infancia allí, así que bueno, veo cómo Dios en su gracia puso su mano sobre mí de una manera muy especial. Y como te estaba diciendo, pues durante toda mi infancia fui acompañando a mi madre, hubo un tiempo donde me tocaba en las calles pedir dinero y una vez que tenía ese dinero pues iba a buscar a mi madre que se encontraba en algunos lugares y cuando ya ella tenía el dinero suficiente pues consumía droga, teníamos que robar a veces para poder comer o a veces para poder vestirnos. Mi madre tenía una doble vida porque aunque vivía con mis abuelos y mis abuelos eran como mis padres, pero siempre antes de llegar a casa pues ella se inventaba una historia para que mi abuela no supiera lo que ella estaba haciendo, ¿no? Así que durante muchos años pues crecí en ese contexto de la mentira, del engaño. Luego mi mamá tuvo una relación con otro hombre también que se encontraba también en el mundo de las drogas, quedó embarazada, así que tengo un hermano de otro padre, pero cuando mi hermano tenía unos meses, viendo la situación en la que se encontraba mi madre, pues directamente a mi hermano lo dejó en casa de una tía mía, ¿no? Hermana de mi madre. Y durante mi infancia, pues bueno, ese ha sido un poco mi contexto. Vengo de un mundo terrible donde he podido ver el final de lo que el diablo hace con las personas y muchas veces utilizo mi testimonio para predicar a los jóvenes, porque aquí en España soy conferenciante de jóvenes y muchas veces les digo a ellos, ¿no?, que yo conozco cuál es el final de la historia, porque al principio el diablo siempre trata de seducirte, bueno, en el caso de mi madre, pues con una pareja, claro, con un chico, luego con un cigarrillo, luego vas poco a poco entrando en ese terreno y luego fue consumiendo marihuana hasta que finalmente pues terminó con drogas muy fuertes. Y bueno, mi padre abandonó a mi mamá durante toda mi infancia, pues prácticamente no he tenido mucha relación con mi padre, lo veía en algunas ocasiones por la calle donde vivíamos y durante todos esos años yo fui creciendo con mucho rencor, con mucho odio, con una raíz de amargura muy grande en mi corazón, principalmente hacia mi padre, ¿sabe? Como que en mi mente yo ubicaba que el culpable de todo había sido mi padre, ¿no? Por haber introducido a mi madre en ese mundo, por haberla abandonado cuando supo que estaba embarazada. Así que durante muchos años yo fui acumulando todo esto en mi corazón. Finalmente mi madre hubo un tiempo que intentó, en varias ocasiones trató de salir del mundo de las drogas y se fue a varios centros de rehabilitación, pero cuando regresaba, pues ella volvía a recaer, ¿no? Así fue un poco el transcurso de toda mi vida. Hubo un tiempo donde incluso nos tocó dormir varias noches en un coche que estaba abandonado en una carretera porque no teníamos absolutamente nada. Luego volví a casa de mis abuelos. En un momento donde mi madre intentó salir del mundo de las drogas, pues ella se fue una temporada a uno de estos centros y mi abuelo, que para mí mis abuelos eran también como mis padres porque me crié con ellos. A mi abuelo tuvieron que amputarle una pierna, tuvo un problema en una de sus piernas y tuvo que estar varias semanas, varios meses en el hospital con mi abuela y en ese momento me enviaron a vivir a casa de mi tía, la hermana de mi madre que cuidaba a mi hermano. Y bueno, en la providencia de Dios, Dios utilizó todo esto para que con la edad de 13 años, pues a través de esta tía mía, que ella era evangélica, pues yo pudiera escuchar por primera vez el mensaje del evangelio. Fui a un campamento, aquí en España se hacen retiros, campamentos para jóvenes y adolescentes en verano, así que en la iglesia donde ella asistía, pues hicieron uno de estos campamentos y yo fui.
Y recuerdo que allí pues me hablaron del amor del Señor, me hablaron del plan de salvación, de lo que Dios hizo a través de Jesús para salvarnos. Y yo recuerdo que ese día pues entregué mi vida al Señor y desde entonces vengo caminando con Él. Y a partir de ahí pues el Señor ha ido restaurando mi vida, aunque el resto de mis años tampoco fueron fáciles porque mi madre regresó de ese centro, volvió nuevamente a caer en el mundo de las drogas. Mis abuelos fallecieron. Primero falleció mi abuelo, a los 6 meses falleció mi abuela, así que me quedé prácticamente sin nadie. Mi madre estaba en la calle, volví a vivir con esta tía mía. Y ya por último, en la recta final, por tratar de ir resumiendo algunas partes, pero en la recta final de mi vida con mis padres, pues mi madre cayó en el terreno de la prostitución. Durante un tiempo estuvo ahí también porque, bueno, pues ya tenía que consumir, ya había perdido absolutamente todo, no tenía ningún tipo de relación con mi familia. Todos sus seres queridos ya no querían saber nada de ella porque su vida era un caos, era muy complicado convivir con ella. Y bueno, ese tiempo pues fue realmente muy difícil también para mí porque en algunos momentos cuando yo iba paseando por mi ciudad con 15, con 16, 17 años, pues en algunas ocasiones me encontraba a mi madre en unas condiciones muy, muy lamentables, ¿no? Así que, bueno, el Señor pues fue haciendo su obra en mi vida hasta que a la edad de 17, 18 años, pues mi madre contagió la enfermedad de SIDA debido a todo lo que había estado consumiendo y prácticamente estuvo hospitalizada cerca de 1 año y ahí estuvo completamente sola porque ya ella se había desvinculado absolutamente de toda mi familia. Y en ese tiempo el Señor puso en mi corazón el deseo, la inquietud de ir a ver a mi madre y de acompañarla en estos momentos tan difíciles de su vida, donde la enfermedad pues prácticamente estaba quitándole, ¿no? La salud. Y recuerdo que durante ese tiempo pues le fui predicando el Evangelio, recordándole las verdades que las Escrituras dicen acerca de Dios, de nosotros como pecadores, de la salvación que hay en Cristo. Y recuerdo que después de estar un fin de semana fuera, cuando regresé el lunes a verla allí en el hospital, pues al entrar en la habitación me sorprendió mucho lo que vi, porque mi mamá estaba con unos 25 kilos, tenía la edad de 40 años, estaba inconsciente y claro, me asusté tanto al verla que no pude entrar y salí ahí al pasillo en el hospital y empecé a llorar y el médico que llevaba su caso pues me llamó y me dijo que mi madre pues prácticamente le quedaban horas de vida que se estaba apagando y que probablemente no pasaba de ese día. Así que después de llorar y de desahogarme pues le pedí al Señor que me ayudara y entré allí en la habitación y en el momento que ella me escuchó y en el momento que ella me sintió empezó a estar tranquila porque parece que ella estaba muy inquieta y tenía sus ojos vueltos hacia arriba y era una escena que aún puedo imaginarla y verla, ¿no? En mi mente. Pero recuerdo que ahí me tumbé con ella en la cama donde ella estaba y lo que hice fue pues predicarle una vez más el mensaje del Evangelio y le dije a mi madre que si ella realmente estaba entendiendo todo lo que yo le estaba comentando y todo lo que yo le estaba presentando durante este tiempo y si ella realmente creía en Cristo y deseaba arrepentirse de todos sus pecados, de todo lo que había hecho durante su vida, pues que yo iba a hacer una oración porque ella no podía prácticamente ni hablar. Claro. Y que si ella creía, estaba convencida de lo que yo estaba diciendo, pues que tratase de mostrármelo de alguna manera. Así que cuando hice la oración, pues ella nuevamente sus ojos volvieron, ella me miró con mucha dulzura, empezó a pestañear, afirmando, diciéndome que sí y prácticamente empezó así a llorar y en ese momento pues la máquina sonó y mi mamá falleció. Y bueno, siempre que cuento esta parte de mi historia, pues digo que no cuento estos detalles para producir tristeza, sino para darle la gloria a Dios, ¿no? Porque creemos en un Dios que su misericordia es hasta el último suspiro de nuestra vida. Y el Señor está deseando de salvar a los suyos y Él ofrece salvación hasta el último instante. Así lo pude comprobar yo con mi mamá, que estoy plenamente convencido que ella está en la presencia del Señor. Y bueno, pues esa experiencia trajo mucha paz a mi corazón
Luego a los años, pues ya conocí a mi mujer, nos casamos y el Señor puso... Pastor, Sí. antes de que comience con esa otra parte, me gustaría saber, porque la verdad de las cosas no es fácil estar delante, ¿verdad?, de un padre que ya está muriendo y en la condición en la que ella estaba, y más encima usted le está compartiendo el Evangelio. La fuerza que tuvo que tener en ese momento para poder hacerlo, porque verla que ya se estaba yendo, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese coraje? Porque yo creo que eso solamente, bueno, la verdad lo pone Dios nada más, para poder sacar las palabras, para poder orar, para todo eso, porque no es fácil. A mí igual me tocó estar con mi padre al final de sus días, pero totalmente diferente a lo que usted me cuenta. Y la verdad de las cosas es que no fue fácil. Ya. Sí, bueno, ahí pienso que quizás sucederían dos cosas. Una, que el Señor en ese momento me asistió de una manera especial para poder conducir a mi madre hacia la salvación y hacia una nueva oportunidad a través del Evangelio. El Señor me capacitó y me ayudó a pesar de mi inmadurez, porque todavía no tenía el conocimiento en la palabra que a día de hoy tengo. Así que yo creo que el Espíritu Santo ahí me ayudó de una manera muy especial. Pero también sí que creo que por todo lo que he vivido a lo largo de mi vida, pues también me considero una persona que estoy como preparado, ¿no?, para enfrentar situaciones difíciles, ¿no? Porque a lo largo de toda mi infancia he tenido que ver cosas muy fuertes, situaciones muy complicadas. Así que bueno, creo que el Señor a lo largo de nuestra vida también nos va formando y va forjando nuestro carácter, ¿no? Y hoy día, pues en el pastorado, a pesar de la juventud, estoy pastoreando desde los 27 años, pero creo que el Señor, junto con el conocimiento de la palabra, de las Escrituras, también el Señor ha utilizado la experiencia, ¿no?, para poder llevar situaciones complicadas que a veces uno tiene que enfrentar en el ministerio, en la vida, con familiares, con personas no creyentes. Así que bueno, creo que el Señor fue conduciendo mi vida hasta ese momento y me capacitó, me formó por medio de las circunstancias difíciles y adversas, pero también en ese instante yo creo que el Espíritu Santo me utilizó para que esas palabras fuesen las últimas que yo le dije a mi madre, ¿no? Y aprovecho también para comentar a cualquier persona que nos esté escuchando que deberíamos de predicar el Evangelio a nuestros familiares y a nuestros seres queridos, ¿no? Porque realmente es el mensaje que las personas necesitan escuchar. Y si hay alguien aquí que nos esté escuchando que tiene algún familiar que esté enfermo o alguna persona en el hospital, pues que aproveche la oportunidad también para predicarle el Evangelio, para orar, para compartir. Conozco testimonios de personas que han tenido algún familiar que ha estado inconsciente y le han estado leyendo la Biblia, poniéndoles alabanza. Así que bueno, nosotros confiamos, ¿no?, de que la salvación es del Señor, la salvación es del Señor y es una obra soberana que el Espíritu Santo realiza en el interior del ser humano. Y yo animo a todas las personas que nos estén escuchando a que prediquen el Evangelio hasta el final a sus seres queridos, porque no sabemos lo que sucede en el interior del ser humano. Y a pesar de que algún familiar haya fallecido y no haya dado muestras, evidencias de que ha entregado su vida a Cristo, nosotros tenemos que descansar en el Señor. Y yo creo que el día que estemos delante del Señor nos vamos a llevar muchas sorpresas, ¿no? Porque yo soy de los que creo que el Señor salva a muchas personas antes de morir también, porque es en ese instante cuando el ser humano se da cuenta que se está desvaneciendo y que su orgullo se está rompiendo, ¿no? Porque la salud ya no le acompaña y ve cómo su vida se esfuma, ¿no?, desaparece. Entonces, en esos momentos de debilidad, yo creo que muchas personas claman al Señor y piden ayuda a ese Salvador y a Dios no le importa salvar segundos antes de nosotros fallecer, ¿no? Él es rico y grande en misericordia. Así que, bueno, animo también a que podamos predicar el Evangelio hasta que tengamos oportunidad de hacerlo. Qué
Y la verdad que eso debiera estar en nosotros, de poder hacerlo, ¿verdad? De poder estar hasta el final, sobre todo con nuestros seres queridos, pero y sobre todo cuando no conocen de la palabra del Señor, ¿verdad? Con mayor razón. Pero impacta verdaderamente todo este proceso, porque imagínense, usted tenía ¿cuántos años ahí cuando sucedió esto, más o menos? Pienso que tendría como unos 18 años. Creo que tenía 18 años cuando mi mamá falleció. Y ella falleció con 40 años. Es que es muy fuerte porque dentro de unos meses yo tendré la edad con la que mi madre falleció. Entonces, ahora que estoy cerca de esa edad, pienso lo joven que ella falleció, ¿no? Y como decía antes, también quiero aprovechar para advertir, ¿no?, a las personas que nos estén escuchando que el diablo es real y la palabra de Dios dice que su intención y su propósito es hurtar, matar, destruir. Él tiene un plan, él tiene una estrategia, él sabe muy bien cómo seducirnos con los placeres de este mundo. Él lleva siglos y siglos tentando, haciendo tropezar a las personas, así que el diablo tiene muchísima experiencia en seducirnos, en engañarnos. Por eso tenemos que huir de todo aquello que nos aleja de Dios y de todos aquellos placeres que este mundo nos ofrece, sobre todo si hay jóvenes aquí que nos estén escuchando, que de verdad que sean muy sabios, que honren a sus padres, que escojan muy bien las amistades con las que se van a relacionar, que aprovechen muy bien el tiempo de la juventud, porque la palabra dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos, ¿no? Y es precisamente en esa etapa, es muy interesante porque precisamente en la etapa de la juventud, que yo creo que es de las etapas donde más inestabilidad intelectual y emocional tenemos, ¿no? Porque cuando somos niños estamos acompañados y guiados y protegidos por nuestros padres, pero en el momento que comienza esa adolescencia, juventud, pensamos que somos independientes, que nos valemos por nosotros mismos, que nos vamos a comer el mundo, que nada nos va a suceder. Y es precisamente en esa etapa de rebeldía y de inexperiencia donde tomamos muchas decisiones que van a afectar y a marcar el resto de nuestras vidas, ¿no? Hay mucha gente sufriendo porque se casó con alguien que no se tenía que casar, gente que está sufriendo porque decidió no estudiar, no prepararse para el futuro, gente que está sufriendo porque durante su juventud no cuidó su salud, ¿no? Así que es muy interesante porque la Escritura nos dice que precisamente en ese tiempo es cuando tenemos que tener presente al Señor, ¿no? Acuérdate de tu Creador en los días de juventud. Así que bueno, yo hago un llamado también a todos aquellos jóvenes que nos estén escuchando y siguiendo a que coloquen al Señor en el centro de sus historias, ¿no? Y en el centro de su corazón. Y bueno, aunque como he dicho antes, el diablo tiene esa intención de hurtar, matar y destruir, pero la buena noticia es que precisamente en el versículo siguiente el Señor dice, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Así que no solamente hay una mala noticia y un peligro, sino que también hay una buena noticia y un salvador, ¿no? Jesús ha venido para vencer las obras del diablo, para rescatarnos del pecado, para rescatarnos de la vana manera de vivir en la que nos encontramos en este mundo. Y Jesús viene a traer vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia que el Señor quiere ofrecernos no está simplemente en la vida eterna que disfrutaremos después de la muerte. La vida en abundancia la tenemos ya ahora, en Cristo. Aquellos que tenemos a Cristo tenemos la vida, ¿no? Así que os animamos a todos también a que podáis entregar vuestras vidas al Señor y no tengáis que veros en una situación parecida a la de mi madre o a otras muchas personas que están sufriendo, porque en algunas ocasiones yo le digo a los jóvenes que mi madre cuando era una niña nunca pensó que iba a terminar así. Claro. Ella nunca habría imaginado que su vida se iba a torcer de esa manera, ¿no? Así que todo esto son pequeñas decisiones que vamos tomando hasta que finalmente nos vamos acercando hacia el precipicio de las drogas, familias desestructuradas, matrimonios que se rompen. Así que, bueno, es importante que tengamos sabiduría, que tengamos temor de Dios, que tengamos en cuenta la palabra y el consejo del Señor que nos ha ofrecido en las Escrituras, ¿no? Para vivir sabiamente y cogidos de su mano. Bueno, aquí usted está hablando, ¿verdad?, a los jóvenes, pero también qué importante es poder hablar a los padres, ¿verdad? Porque esa también es una de las cosas que hoy vemos carencia dentro de los hogares, a pesar de que son cristianos, a pesar de que uno dice, ¿verdad?, etiqueta cristiana, pero muchas veces los padres dejan mucho de lado a los hijos, o sea, no les dan esto que tendría que ser, ¿verdad?, la palabra de Dios como una exigencia muchas veces se ve más que nada, pero por ejemplo cuando no se provocan los altares
hogares, dentro de las casas, por ejemplo, se da cuenta qué difícil es después para poder querer manejar a los hijos o direccionar, en otras palabras. Esa es la palabra, direccionar. ¿Por qué? Porque no se le ha dado un ejemplo, en otras palabras. Es así, porque si usted no tiene, por ejemplo, un devocional con ellos desde pequeños, los niños no están viendo un ejemplo, no están viendo algo que sus padres los está llevando, los están direccionando. Ahí también pudiese ahondar un poquitito, pastor, porque yo sé que tiene sus hijos y sobre todo, bueno, yo creo que es una de las cosas que usted hace también con ellos. Sí, por supuesto. Es muy cierto lo que estás comentando. No solamente los jóvenes tienen una responsabilidad de cuidar sus vidas, sus corazones, sino que los padres tenemos una responsabilidad muy grande de moldear el carácter de nuestros hijos. La etapa de la infancia pasa muy rápido y tenemos que aprovechar mucho el tiempo. Este mundo en el que nos encontramos hoy día está bombardeando de una manera terrible a nuestros niños. Recientemente, hace unas semanas, estuve dando una conferencia sobre la pornografía a los jóvenes y es terrible la cantidad de jóvenes que están consumiendo pornografía. Aquí en Europa ya la media es a partir de los 10 años. Así que todo eso está sucediendo precisamente porque los padres les regalamos a nuestros hijos las redes sociales, un celular, un móvil, y descuidamos, ¿no? Porque no queremos pasar tiempo de calidad con ellos, ¿no? Hay tanto entretenimiento, tantas distracciones que no entendemos que somos responsables delante del Señor de instruir a nuestros hijos en su camino, ¿no? Como dice la palabra. Y la palabra también nos dice que la verdadera espiritualidad no se tiene que vivir solo en la iglesia. La verdadera espiritualidad nace en el hogar, ¿no? Ese pasaje tan famoso que es conocido como la gran Shema, ¿no? El gran mandamiento para los judíos, ¿no? En Deuteronomio capítulo 6, donde se nos dice, hablarás de estas palabras en tu casa, ¿no? Al acostarte, al levantarte. Nuestros hijos deberían de saber que el Señor está presente en nuestro hogar. Así es. Y que podamos instruirles y que cualquier conversación que tenga podamos dirigirla hacia las Escrituras, porque el diablo va a tratar siempre de sembrar mentira, de sembrar engaño. Eso es lo que él hizo desde el huerto del Edén, ¿no? Con que Dios os ha dicho, y hoy día él sigue lanzando muchos dardos de mentira a los jóvenes, ¿no? Aquí en Europa estamos asombrados de ver todo lo que está sucediendo con esa confusión de identidad en los chicos, ¿no? Todo este movimiento que hay de ideología de género, homosexualidad, y necesitamos enseñarles desde pequeño cuál es la identidad, cómo Dios ha formado a nuestros hijos, hablarles del Creador, de los principios que hay en las Escrituras. Nosotros cada noche hacemos nuestro devocional y, bueno, estamos estudiando el libro de Proverbios, ¿no? Que es un libro precioso, lleno de sabiduría para nuestros hijos. También que podamos tener tiempos de oración con ellos, que podamos compartir, que podamos formar su identidad, porque lo más importante es que cuando nuestros hijos salgan a este mundo con la adolescencia y la juventud, puedan tener clara cuál es su identidad como hijo, que se sientan amados y que no tengan vacíos. Y hoy día, uniendo todo eso con lo que decíamos antes, estamos viendo un tiempo donde hay tantos divorcios, tantas familias desestructuradas, que esto el diablo lo está aprovechando para dañar a los jóvenes, ¿no? Porque cuando no hay un contexto de seguridad en el hogar, eso al final afecta a la vida de los jóvenes. Y hoy día que predico en tantos lugares me doy cuenta cómo los chicos luego, cuando tienen 15, 16 años, empiezan a mostrar todos esos vacíos que tienen en su interior de no haber tenido la figura de un papá, de no haber tenido la figura de una mamá, vacíos de identidad, la soledad que están experimentando. Muchos de ellos están tratando de encontrar esos vacíos en las redes sociales, en videojuegos, en tantas cosas que este mundo ofrece, y yo creo que los padres ahí somos muy importantes. Así que, como bien decías, creo que si hay padres aquí también que nos estén escuchando, de verdad que hacemos un llamamiento de parte del Señor a que volvamos a nuestra primera iglesia, a nuestra primera responsabilidad, a nuestro principal ministerio, que es nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijos, ¿no? Formar a hombres y a mujeres que puedan mantenerse firmes, ¿no? En medio de esta sociedad, como Daniel y sus amigos lo hicieron, ¿no? Varios jovencitos que fueron llevados cautivos a Babilonia, pero ellos tenían sus convicciones claras en su corazón. Y dice el principio del libro de Daniel que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ¿no? Y qué bueno es que nosotros vayamos
dejando esas convicciones, ¿no?, en su corazón acerca de la espiritualidad, acerca de su identidad, de la creencia en Dios, de los principios a la luz de la palabra. Así que, bueno, animamos a los padres a que realmente hagamos nuestro trabajo porque vamos a ver el fruto de todo eso. Mire, igual, como yo vuelvo a reiterar, escuché todo su testimonio. Bueno, una de las cosas que también impactan es cuando usted dice que hubo un momento dado donde usted tuvo que perdonar a su papá. ¿Sabe? Hay momentos en los que uno, como cristiano, ¿verdad? Cuando usted conoce al Señor, cuando usted ya lleva un tiempo dentro del caminar en el cristianismo, usted se da cuenta también de que producto de muchas vivencias que tuvo, ¿verdad?, en su día a día, hay cosas que verdaderamente, así como hay que pedir perdón, también teníamos que tal vez pedir, no sé, perdonar. Yo creo que me identifiqué mucho cuando usted dijo que tuvo que perdonar a su papá. Yo me identifiqué igual mucho por uno de los testimonios que tuve yo en mi juventud. Entonces, por lo tanto, yo decía, era tan difícil para mí el poder hacerlo. Y aún más, ¿cómo sería para el pastor que con todo lo que vivió? Con todo lo que vivió, con lo que usted decía de a lo mejor poder llegar a decir, a odiar al papá. Bueno, eso no sucedió conmigo, porque mi papá siempre estuvo conmigo, pero hay cosas que uno como hija o como hijo en este caso, ¿verdad?, que se siente con el derecho de decirle a los padres, esto es lo que tú no hiciste, por ejemplo, y que yo necesité en algún momento. Y generalmente eso usted no lo tenía. Eso no, porque su padre no estaba a su lado. Entonces, ¿cómo fue ese momento cuando usted comenzó a entender de que en cierta manera había eso en su corazón y que eso podía haber sido un obstáculo para poder seguir creciendo como cristiano? Porque la verdad son obstáculos que usted tiene para poder crecer como cristiano, para poder después dar un testimonio de decir, yo sé lo que es el perdón, por ejemplo, porque yo lo tuve que dar o yo lo tuve que recibir, ya sea como sea. Pero ¿cómo lo experimentó usted? ¿Cómo fue ese proceso para poder llegar a decir, yo verdaderamente quiero perdonar a mi papá con todo esto que me sucedió? Sí. Mira, yo comencé a predicar a la edad de 17 años, 18, y desde entonces he estado predicando por diferentes lugares aquí en España, sobre todo cuando era más joven, pues en el contexto de los jóvenes, ¿no? Así que muchas veces hablaba acerca del perdón, de la honra a los padres, porque sabemos que son temas que los jóvenes tienen ahí en su corazón, ¿no? Y recuerdo que a la edad de 23 años, cuando nosotros, mi esposa y yo nos casamos, a los meses el Señor puso una carga muy grande en nuestro corazón de dejar nuestros trabajos y formarnos en un seminario. Estuvimos durante 4 años estudiando las Escrituras y durante esos 4 años yo continuaba predicando. A partir de ese momento empecé a predicar mucho más en diferentes eventos, iglesias, y ese era uno de los temas que predicaba mucho, acerca del perdón, el poder que tiene el Evangelio para transformar los corazones. Pero me sucedió algo que creo que las personas que me estén escuchando pueden verse identificados, ¿no? Y es que recuerdo que yo estaba en el seminario una tarde preparando un trabajo, mi mujer estaba frente a mí en la mesa, también estábamos estudiando los dos y de repente me sonó el teléfono, una llamada, y entonces cuando cogí el teléfono pues era una persona que yo conocía que trabajaba en un centro de rehabilitación para toxicómanos de hombres. Entonces él, cuando me llamó, me dijo que si me sonaba, si yo conocía el nombre de Carlos Vargas. Y claro, cuando dijo ese nombre, yo sentí muchas cosas en mi corazón y rápido puse el altavoz, ¿no? Puse el manos libre para que mi mujer pudiera escuchar la conversación. Y le dije que por qué había pronunciado ese nombre, porque claro, casi nadie sabía el nombre de mi padre. Y él me dijo, está aquí en el centro.
y este hombre dice que es tu padre. Así que en ese momento yo vi como el Señor me estaba arrinconando y estaba sacando de lo más profundo de mi corazón una herida que yo estaba tratando de ocultar y de tapar. Por eso cuando me preguntas cómo fue esto, creo que el Señor en su soberanía hubo un momento específico donde Él me arrinconó y me mostró que mi corazón no estaba 100% sano, ni yo estaba realmente experimentando la libertad. Y es curioso, y además es como una especie de contradicción, porque yo llevaba años predicándole a otras personas acerca del perdón, dándole consejos sobre cómo hay que perdonar, hablando del poder del evangelio, pero en el momento que el Señor te pone cara a cara con la persona con la que realmente tú tienes que poner en práctica toda tu teoría, te das cuenta que tu corazón no está sano, ¿no? Es como cuando Jacob tuvo que encontrarse después de esa noche tan intensa en Peniel, ¿no? Tuvo que encontrarse con su hermano Esaú, ¿no? Que iba para matarlo, ¿no? Y después de ese momento tan intenso. Pero mira, si soy sincero, yo recuerdo que después de esa llamada, cuando él me dijo que estaba en la ciudad en la que estaba mi padre y todo, yo bajé al salón donde pasábamos horas y horas orando, los estudiantes, me metí allí en aquel salón, en ese momento no había nadie, y mi oración fue muy breve y muy directa hacia Dios. Yo le dije a Dios, Señor, no lo voy a perdonar. Además, qué contradicción, ¿no? Porque uno no puede decir Señor, no. Cuando uno dice Señor, tiene que decir Señor, heme aquí, ¿no? La palabra Señor precisamente lleva a ese terreno de sumisión, ¿no? Al servicio de Cristo. Pero yo le dije Señor, no. Entonces, recuerdo que ahí, bueno, como muchas veces leemos en los salmos, ¿no? Que vemos al salmista que está enfadado con Dios, que está indignado, que no entiende. Y yo creo que a veces es bueno orar así, ¿no? Con sinceridad. El Señor conoce nuestros corazones, así que no tenemos que aparentar nada, ni tenemos que poner máscara, sino que Dios como Padre desea que nosotros le digamos lo que pensamos y lo que sentimos siempre con temor, con respeto, con reverencia. Pero recuerdo que hice esa oración y me fui a mi habitación y claro, ya desde entonces yo estuve pensando en esto, muy inquieto. A la mañana siguiente, en nuestro tiempo de devocional, claro, no podía concentrarme, no podía leer la Biblia, no podía preparar ese fin de semana, creo que tenía que predicar el sábado y claro, el Señor me estaba inquietando, me estaba arrinconando con su gracia, ¿no? Y pasaron varios días donde yo traté de ganar el pulso a Dios, ¿no? De ganarle ese pulso al Señor. Pero como siempre, el Señor nos vence con su gracia irresistible, ¿no? Y recuerdo que Él me ayudó a perdonar a través de una historia que solemos conocerla desde pequeño en la escuela dominical, y es la historia de José con sus hermanos. Creo que todos conocemos esa historia preciosa en la que José es tratado de manera injusta, sus hermanos hacen algo terrible como es primero tirarlo a una cisterna, a un pozo, luego lo sacan y se dan cuenta que los ismaelitas, los mercaderes que van hacia otro país, pues lo venden a su hermano. Durante muchos años le dicen a su padre que su hermano está muerto. Es terrible. Cuando uno estudia la vida de José y cada detalle es realmente terrible, ¿no? ¿Cómo sufrió este joven? Creo que cuando le sucedió todo esto tenía aproximadamente 15, 17 años. Luego él llega a Egipto. Él trata de hacer las cosas bien, pero también le van sucediendo diferentes acontecimientos hasta que termina en la cárcel de manera injusta. Pero finalmente el Señor nuevamente lo saca, lo rescata, utiliza ese ministerio que él tiene a través de los sueños, ¿no? Y la revelación de sueños. Pero bueno, por hacer corta esa parte de José, creo que todos recordamos en el momento en el que José se encuentra con sus hermanos. Parece ser que después de muchos años hubo hambre en diferentes lugares del mundo. Y los israelitas tuvieron que ir a pedir auxilio, socorro, ayuda a Egipto. Y en ese entonces José estaba puesto en un lugar de autoridad. Sí. Y claro, cuando José identifica a sus hermanos, hay un momento donde él dice que primero se mete en la intimidad y que llora, pero luego cuando él se encuentra, este fue el texto que a mí me ayudó a colocar todas las piezas del puzzle de mi vida, ¿no? Del rompecabezas, ¿no? De mi vida que no entendía. Y fue cuando José le dijo a sus hermanos, no recuerdo ahora de manera literal, pero José le dice a sus hermanos, fue Dios el que me trajo hasta aquí.
ha sido Dios el que me trajo hasta aquí. Y yo recuerdo que estaba leyendo ese versículo y de repente, Jennifer, yo entendí cómo Dios en su soberanía y en su providencia utilizó absolutamente todos los acontecimientos de mi vida a sus planes y sus propósitos. En ese momento, este versículo tan famoso que conocemos y que sabemos decir de memoria, Romanos capítulo 8, cuando dice, sabemos que aquellos que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para nuestro bien. Y en ese momento el Señor me mostró que todo lo que yo había pasado en mi vida, Dios lo había estado permitiendo, lo había estado orquestando para su gloria, para sus propósitos eternos. Así que de repente pude entender todo el sufrimiento, todo lo que me había sucedido en mi infancia, lo que me sucedió desde el vientre de mi madre, y el Señor me mostró, yo tengo un plan contigo, yo he estado orquestando cada detalle de tu vida y tienes que perdonar a tu padre y te animo a que puedas hacerlo como yo te perdoné a ti. Así que en ese momento empecé a meditar en las verdades del Evangelio, porque cuando no perdonamos, no estamos siendo dominados por el Evangelio. Cuando no perdonamos, no estamos recordando lo que sucedió a los pies de la cruz, ¿no? Cuando una persona dice no puedo perdonar o no soy capaz de perdonar, lo que esa persona necesitaría hacer es acudir a los pies de la cruz y ver su condición de pecador y mirar al Señor Jesús diciendo, Padre, perdónalo porque no sabe lo que hace, ¿no? La Biblia dice, ¿no? Jesús dice, si vosotros no perdonáis, yo tampoco os perdono, ¿no? Y eso no es en cuanto a una condición, sino que lo que este texto está diciendo es que aquella persona que se siente perdonada por el Señor, Dios la va a llevar a perdonar, ¿no? Porque el propio Espíritu Santo en tu interior te va a llevar hasta ese momento. Quizás hay alguien aquí, seguro que hay muchas personas que pueden estar escuchando este programa y de repente, en este instante que estamos hablando de esto, como me sucedió a mí, el Señor empieza a recordarte nombres familiares o personas que no han sido perdonadas por ti, ¿no? Y yo le pido al Señor que Él utilice esta entrevista y que Él utilice esta conversación para que muchas personas puedan ser libres, ¿no? De la raíz de amargura, de ese odio, de ese rencor, del resentimiento, de la herida tan grande que produce la falta de perdón. Porque al final, cuando no perdonamos, en el alma tenemos una herida que no ha sido cicatrizada, ¿no? Lo importante es que nuestras heridas cicatricen para que podamos recordar lo que nos sucedió, pero ya no tengamos dolor. Así que después de este trato intenso y profundo que tuve con el Señor a través de las Escrituras y de un tiempo de oración, pues el viernes cogí y me desplacé hasta la ciudad donde se encontraba mi padre, fui acompañado de mi mujer y me encontré con mi padre después de muchos años. Y bueno, él tuvo ahí una conversación conmigo, empezó a contarme cosas de su vida. La verdad es que en ningún momento él me pidió perdón, ni me dijo, pues mira, siento haber hecho esto a tu madre o haberte dañado la infancia. No, simplemente él a veces se justificaba y me contaba cosas, pero mientras yo lo escuchaba, el Señor ponía en mi corazón, tú tienes que perdonar aunque Él no te pida perdón. Y esas son las cosas que más incomodan, ¿no? Porque realmente el perdón de ese mundo, al igual que el amor de este mundo, es un perdón y es un amor que está condicionado, ¿no? Sí. Personas perdonan, nos dicen, bueno, te perdono si tú también me pides perdón, pero ese no es el perdón del Señor. Ese no es el perdón perfecto que viene del corazón del Dios Trino, ¿no? Y incluso mi padre, después de esa conversación, él tampoco cambió, ni hubo ningún cambio hacia mí. Y a los días y a las semanas yo decía, pero Señor, ¿para qué ha servido todo esto? Y él también me recordó, ¿no? De que nosotros perdonamos aunque la persona no cambie. Y estas verdades son muy importantes que las tengamos en cuenta. Así que, bueno, yo le pedí perdón, le dije que no solamente iba allí a perdonarlo, porque era creyente y el Señor había puesto en mi corazón que debía de perdonarlo y de derramar gracia de la misma manera que yo he recibido gracia, ¿no? Sino que también le dije que yo quería pedirle perdón. Y yo creo que eso asombró mucho a mi padre, lo descolocó, ¿no? Porque no entendía por qué yo le estaba pidiendo perdón, pero el Señor me llevó también a pedir perdón porque yo entendí que durante mucho tiempo yo no había actuado como un verdadero creyente, como un verdadero hijo de Dios, ¿no? No había orado por mi padre,
en ocasiones no lo había respetado, no lo había honrado, a veces hablaba de él de manera burlona, ridiculizándolo con ciertas personas, ¿sabes? Del daño que había en mi corazón. Así que yo entendí que yo también tenía que pedir perdón, y esto es algo que las personas que nos estén escuchando tenemos que entender, y es que muchas veces nos gusta vernos como víctimas, ¿no? Lo que me han hecho a mí. Pero la palabra de Dios nos enseña que todos somos víctimas también de situaciones que hemos vivido, pero todos somos culpables. Y esa es la realidad. Todos somos culpables y todos también le hemos fallado a personas. Nosotros hemos pecado. Bueno, a la persona que más le hemos fallado precisamente ha sido a Dios, porque a través de nuestro pecado crucificamos a su Hijo, ¿no? Y aún así el Señor nos perdona, y eso es algo que no podemos olvidar. Hay un libro que nosotros recomendamos mucho que se llama Escoja Perdonar, lo tenéis aquí, y de verdad que si hay alguien que esté luchando con el tema del perdón, la autora es Nancy Leigh DeMoss, es una mujer preciosa que escribe de una manera muy bonita y muy profunda, traza muy bien el Evangelio, así que recomendamos que podáis trabajar este libro para que realmente podáis experimentar la sanidad interior que ofrece el Evangelio. Incluso el perdón tiene una parte de egoísmo, en el sentido de que cuando nosotros perdonamos para ser libres nosotros mismos, ¿sabes? Y esto es muy importante. Sí. Por eso digo que hay una parte ahí egoísta que es interesante, ¿no? Y es que nosotros perdonamos. Una vez leí una cita de un autor que decía que cuando perdonamos es como si le abriéramos la puerta a un prisionero que está en la celda, que está cautivo, y cuando ese prisionero sale, nos damos cuenta que ese prisionero somos nosotros mismos. Y eso es lo que sucede. Nosotros creemos que tenemos en la celda de nuestro corazón, creemos que tenemos como prisionero a la persona que nos hizo daño, pero no, los prisioneros somos nosotros. Cada vez que escuchamos, cada vez que pensamos en esa persona, nos inquietamos, sentimos tristeza, sentimos odio, sentimos rencor, amargura, venganza, ira. Y en el momento que nosotros abrimos la mano, en el momento que abrimos nuestro corazón, soltamos a ese prisionero y podemos experimentar el gozo, la paz del Señor. Y luego hay algunas verdades también que las Escrituras dicen, ¿no? Porque me imagino que aquí puede haber personas que nos estén escuchando que hayan sufrido algún tipo de abuso, claro, violación, cosas terribles, ¿no? Porque nosotros escuchamos testimonios que también son situaciones muy, muy complicadas. Pero nosotros también tenemos una verdad en la palabra, y es que el Señor dice, mía es la venganza. Así que si hay alguien aquí que esté sufriendo porque alguien te haya tratado con injusticia, o realmente estés sufriendo porque alguien te hizo mucho daño, te dañó tu infancia, ha dañado tu familia, no sé cuál es tu situación, pero la palabra te anima y te exhorta a que tú no entres en ese terreno, que tú no te coloques en la silla de juez. Ya tenemos un juez, el juez supremo, el Señor, y Él pone a cada persona en su lugar, y Él tiene que tener misericordia también de esas personas que nos han hecho daño, ¿no? Porque eso fue otra de las cosas que el Señor me mostró en este proceso del perdón. Me hizo ver a mi Padre con ojos de misericordia y de compasión. Y tenemos que entender que la gran mayoría de las personas que nos dañan no tienen al Espíritu Santo. Así es. ¿Cómo van a actuar, no? La palabra dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, ¿no? Sino contra huestes espirituales, ¿no? Y cuando uno entiende que un familiar o una persona no creyente también te ha dañado, tendríamos que incluso tener misericordia y compasión y decir, esta persona está actuando así porque no tiene al Señor. Claro. Y el ser humano está completamente depravado, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Solamente tenemos que pasar las primeras páginas de la Biblia. Acaba de empezar el relato bíblico de la creación y vemos cómo un hermano asesina a su otro hermano. Sí. Caín mató a Abel, ¿no? Así que podemos ver lo que el ser humano puede hacer sin la intervención del Espíritu Santo en nosotros. Así que esto también debería de ayudarnos a mirar a las personas con compasión, como cuando Jesús desde la cruz, ¿no? Miró a las personas y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Incluso el diácono Esteban, cuando él estaba siendo apedreado, ¿no? Y fue lleno del Espíritu Santo y clamó, ¿no? Y ahí vemos también cómo este hombre se parece a Cristo, ¿no? Pidiéndole al Señor que perdonase a aquellos que le habían hecho daño. Así que cuando estamos llenos del Señor, y con esto quiero cerrar esta parte, porque quizás alguien aquí puede estar preguntando, pero ¿eso cómo lo hago? Mira, solo vas a poder perdonar si estás lleno del Espíritu Santo.
Y este es un mandamiento que el apóstol Pablo dice a los creyentes: sed llenos del Espíritu Santo. Y cuando uno es lleno, cuando uno es saturado, cuando uno es dominado por el Espíritu Santo, uno puede vivir de la manera que Jesús vivió, ¿no? Así que en nuestras fuerzas no vamos a poder. Hay algunas personas que cuando yo voy a algunos retiros a predicar me dicen: Moisés, yo no puedo perdonar a mi padre. Moisés, yo no puedo perdonar a la persona que me hizo esto. Y cuando la persona me dice yo no puedo, le digo: mira, ese es el primer paso, reconocer que no podemos. Porque dice el apóstol Pablo que todo lo puedo en Cristo, el cual me fortalece. Así que ese es el primer paso, reconocer que no puedes, que no nace de ti, que si miras hacia adentro, ese amor no lo vas a encontrar en ti. Dentro de ti no vas a encontrar ese perdón, porque siempre vas a dar un perdón y un amor condicionado a que la otra persona actúe de otra manera. Pero si experimentamos el amor ágape, si estamos conectados a la vid, ¿no? Dice Jesús: separados de mí, nada puedo hacer. Pero si estamos conectados a la vid, si la vida de Dios fluye a través de nosotros, entonces vamos a poder vivir como Jesús vivió. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él desde nuestro interior, a través de la persona del Espíritu Santo, va a capacitarnos, va a meter esa fuerza para que nosotros podamos encontrarnos con esa persona, mirarla cara a cara y decir: he recibido de gracia y lo que tengo de gracia también te lo quiero dar, quiero perdonarte, quiero pedirte perdón. Y de verdad que en ese momento yo experimenté una libertad preciosa y sentí como a partir de ese instante, cada vez que he predicado del perdón y he predicado el Evangelio, como que tiene mucho más poder, ¿no? Mis palabras, ¿no? Porque no solamente es algo intelectual, sino que es algo experimental, ¿no? El Señor ha puesto eso en mi corazón y está respaldado por la vivencia. Y yo creo que muchas veces tenemos en nuestra mente los versículos, sabemos que tenemos que perdonar, que antes de entregar nuestra ofrenda, si te acuerdas que tienes algo con alguien, pero luego realmente hay muchas personas que viven con resentimiento, incluso creyentes. Quizá no sea tu caso de que estés viviendo una situación muy complicada, pero quizás hay alguien en tu congregación con quien no te hablas. Claro. Las que miramos, ¿no? Y Dios conoce nuestro corazón y Él nos ve los domingos que estamos ahí adorándole, alzando nuestras manos, entregando nuestras ofrendas, y el Señor realmente lo que quiere es algo profundo del corazón. Dios no quiere una religión, ¿no? Dios quiere que la espiritualidad realmente la podamos experimentar. Así que espero que también, pues, si hay alguien aquí que el Señor está poniendo en tu corazón que tienes que arreglar las cosas, pues que Dios te capacite y te llene de su Espíritu Santo para que puedas hacerlo. Bueno, hemos hablado bastantes cosas, pastor. Yo no sé cuánto tiempo usted tiene para... Tranquila. Sí. Tengo el tiempo que tú necesites. Ya, porque tampoco quiero ocupar todo su tiempo y doy gracias porque la verdad puede estar junto a nosotros. Mire, yo le tenía otra pregunta. Bueno, como yo le había enviado algunas, nosotros como esposas, ¿verdad? La palabra nos dice que somos una ayuda idónea. Esa es la palabra, una ayuda necesaria, nos dice. Y creo que es fundamental en ese sentido que la mujer sea un pilar dentro del matrimonio, ¿verdad? Y también la mujer juega un papel importante, bueno, como mamá, como esposa, pero hay cosas que nosotros muchas veces conocemos de nuestros esposos. Que yo por eso le enviaba esta para ver si usted nos quisiese responder. Hay cosas que nosotros conocemos, las debilidades del esposo, pero también las fortalezas del esposo. Sabemos, ¿verdad?, en qué ellos son, hay una fortaleza, y aquí yo obviamente todo lo que le quiero preguntar es en cuanto a lo espiritual, porque yo no me voy a meter en la otra partecita, esa la ven ustedes dos nada más, pero es la parte espiritual. Como si ella, yo le decía, si ella nos hablara, si ella en este momento, ¿verdad?, hablara de usted, ¿qué nos diría? ¿Qué nos diría su esposa Ángela en cuanto a la fortaleza que usted tiene para poder, ¿verdad?, ejercer este ministerio pastoral? Porque yo sé que no es fácil. Yo me he encontrado, mire, con muchos pastores, hijos de pastores, que ellos, por ejemplo,
ejemplo, ya sea el hijo del pastor contándonos, ya personas grandes, o sea, en el sentido de jóvenes, que siempre tienen algo que decir en este caso, por ejemplo, del pastor, de su papá, de su propio papá. Entonces, de decir, hay cosas que han dejado de lado por ejemplo, la iglesia, por pastorear en este caso, y se ven como lo que hablábamos antes, pastor, de esto de que como los padres tienen que, en verdad, nutrir, alimentar de tal manera a sus hijos para que no sucedan esto que yo le estoy diciendo yo ahora, ¿verdad? De que hijos tengan que decir algo de sus papás, o esposas, por ejemplo, que de repente igual dicen de sus esposos y que son líderes de la iglesia. Y es triste verlo, es triste, pero en este caso, ¿qué diría su esposa de las fortalezas que usted tiene en cuanto al ministerio? A cómo todo esto que a usted lo llevó, ¿verdad?, a tener esta gran experiencia que el Señor le dio para poder ahora enfrentar obstáculos que verdaderamente, usted mismo lo decía, hay muchas, a lo mejor familias que están viviendo cosas difíciles, momentos difíciles, matrimonios difíciles, y sobre todo sabemos que dentro de la membresía, dentro de una iglesia, oiga, es terrible, habemos muchas cabezas pensantes que la verdad hacemos lucha al pastor, le hacemos lucha, la verdad de las cosas. Sí, bueno, creo que debería de ser mi mujer, ¿no?, la que respondiera a todo esto, porque me siento un poquito ahí incómodo hablando de mí, pero esta tarde le hice la pregunta y ella me estuvo comentando algunas cosas. Incluso, bueno, pienso que si quieres en alguna ocasión, ella podría estar también contigo, hacer algún tipo de entrevista, ya que ella tiene un ministerio muy bonito hacia las mujeres y da conferencias también aquí en España sobre la feminidad bíblica. Qué bueno. y también pues lleva todo el ministerio infantil en nuestra iglesia, ¿no? Pero la verdad es que, como te has dicho antes, ¿no?, el rol de una esposa piadosa y temerosa del Señor debería de ser, ¿no?, ser esa ayuda idónea. Y en mi caso, antes de empezar a hablar de mí, pues quiero alabar, ¿no?, a mi esposa, porque la verdad que ha sido un instrumento que el Señor ha utilizado muchísimo para restaurar mi vida. Como he estado comentando en el testimonio, imagínate cómo llegó mi corazón al Señor, ¿sabes? Sí. Con tantos vacíos, con tanta seriedad, tantos traumas de mi infancia y a la edad de 18, 19 años, cuando conocí a mi mujer, fue un instrumento muy poderoso que el Señor utilizó para restaurar mi vida, ¿no?, y para darme esa identidad, para formarme como hombre. Así que, bueno, estoy muy agradecido a lo que el Señor ha hecho por medio de ella. Y bueno, algunas de las cosas que ella me ha comentado que puede ver en mí después de mi trayectoria y de toda la experiencia que he tenido en mi vida, pues precisamente puede ser quizás un punto la madurez. Como te he dicho, pues al final, cuando el Señor te permite pasar por situaciones tan complicadas, pues uno va adquiriendo madurez, ¿no? La madurez no es solamente la edad. Pablo le dijo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, ¿no? Así que eso me dice que soy una persona con mucha determinación, en el sentido de que intento mantenerme firme en las convicciones que tengo. Bueno, me considero, y ella también así lo ve, de que soy una persona que le tiene mucho temor a Dios. Intento tener mucho temor a Dios hacia el Señor y hacia su palabra, ¿no? Por eso también, cuando comenzabas haciendo referencia a la entrevista que estuvimos hablando acerca del matrimonio y el divorcio, pues bueno, precisamente yo sostengo esa postura de que no hay opción al divorcio y nuevo matrimonio, porque lo veo en la Escritura y si no es así, yo quiero seguir estudiando y siempre tengo una actitud de querer agradar al Señor. Por eso quiero obedecer su palabra. Algunas de las fortalezas también o virtudes, pues que creo que me considero una persona que soy íntegra, en el sentido de que no tengo una doble apariencia, sino que aquellos que me conocen saben que soy exactamente el mismo cuando estoy predicando, que cuando estoy en casa, que cuando estoy jugando un partido de fútbol con los jóvenes, ¿sabes? Y creo que eso es bonito, ¿no? La gente agradece que seamos así. Soy una persona muy vulnerable, que cuando estoy predicando o estoy en consejería, pues me gusta mostrar mis errores.
porque pienso que es importante que no mostremos una imagen que no es real, ¿no? Claro. Sino que le mostremos a las personas que nosotros también dependemos y necesitamos del Señor, ¿no? Y cuando desde un púlpito también mostramos nuestros errores, nuestros defectos, incluso en alguna ocasión cuando hemos dicho, mira, hemos discutido, hemos tenido un problema, he pecado en esto, ¿no? Yo creo que a veces eso nos impresiona, ¿no? Porque parece que un pastor no puede decir esas cosas, pero yo creo que es lo que más fuerza tiene, ¿sabes? Porque le da credibilidad, las personas se dan cuenta que no hay nadie en esa perfección, que no tenemos que adorar a las personas, sino que tenemos que adorar finalmente al Señor, ¿no? Solo a Él sea la gloria, ¿no? Así que, bueno, estas son algunas de las cosas que creo que podría destacar, y luego pues trato bueno, soy muy visionario en el sentido de que cuando el Señor me muestra algo, pues lucho mucho por conseguir lo que el Señor está poniendo en mi corazón hacia la iglesia. Intento ser alguien pacificador, de que la iglesia haya paz, y que realmente cuando hay, como has dicho antes, ¿no? Cuando hay algún conflicto entre miembros o alguna situación que al final en el pastorado se sufre mucho de eso, ¿no? De que puedes agradar a todo el mundo, tomas decisiones y a todo el mundo no le parece bien, pero cada vez que ha habido alguna situación así en la iglesia, he tratado luego de hablar con los hermanos, de sentarme, de explicarles las cosas, de que por medio de la comunicación pues podamos encontrar ese punto donde podamos realmente abrazarnos, perdonarnos y que haya un bonito ambiente. De hecho, estamos viviendo un tiempo muy bonito en nuestra iglesia, ¿no? Con todo lo que el Señor está haciendo entre nosotros. Así que, bueno, creo que estas son algunas de las cosas que mi mujer me ha dicho. A ella podría decir algunas más, junto con, bueno, que trato de buscar siempre al Señor cuando tengo que tomar una decisión. Cuando tengo dudas de algo, intento consultar con hombres que son muy sabios en las Escrituras. Tengo varios mentores que son hermanos que llevan muchos años en el ministerio, y antes de tomar una decisión o cuando tengo que darle el consejo a alguien y es un consejo importante, pues me gusta escuchar la opinión de otros pastores, de hermanos que tienen más experiencia. Así que, bueno, creo que esas son algunas de las virtudes que quizás puedo tener en este tiempo para poder llevar el ministerio conforme a la voluntad del Señor, ¿no? Creo que lo que dijo Pastor es tan importante, es esa partecita de que usted también toma el consejo de otra persona, porque también vemos eso mucho en los líderes, ¿verdad? Que, bueno, es mi iglesia, yo hago lo que yo estimo, y generalmente se ve mucho eso. Es como pudiésemos decir, como más dictador, de una forma más, sí, ¿verdad? Dictador, autoritario. Sí, y es bueno eso de saber de que yo, o sea, de que usted puede contar con otras personas que también tienen experiencia y que le van a poder dar una ayuda necesaria también dentro de lo que usted puede estar viviendo. Creo que eso también habla bien. Por eso le decía, es un pastor joven que la verdad de las cosas, cuando yo lo escuché, yo decía, de verdad quedé perpleja, porque incluso lo comentaba con otras hermanas y yo le decía, escúchalo. Y porque la verdad que es difícil encontrarse con pastores jóvenes que tengan lo que usted dice, pues esta madurez, y que estén muy apegados a la palabra del Señor. Y cuando nosotros vemos hoy día pastores que, como vuelvo a reiterar, ya tienen sus canitas y que han considerado darle apertura a cosas progresistas dentro de las iglesias. Entonces usted se da cuenta que no son las canas, es en este caso, bueno, la madurez en Cristo, el crecimiento es en Cristo, en la palabra. Entonces, bueno, que el Señor siga bendiciendo su ministerio, pastor, y que la verdad de las cosas usted no cambie todo eso, verdad que hasta el día de hoy lo está sosteniendo el Señor, y por algo el Señor está respaldando, yo creo, el ministerio que usted tiene junto a su esposa. Así que el Señor le bendiga en gran manera y nos siga, ¿verdad? Con este canal que usted tiene, donde usted también tiene predicaciones ahí, donde yo también yo soy busquilla, a mí me gusta buscar mucho, estar ahí, ¿verdad? Viendo algunos estudios también, me gusta mucho eso.
Y ahí yo le decía que estaba viendo también un estudio que usted estaba haciendo de un libro del Evangelio. Así que ahí lo estamos viendo de todas las cosas que tenemos por hacer. Así que estamos de a poco viéndolo. Bueno. Hay otra pregunta que yo creo que también nosotros como cristianos no lo hacemos. Nosotros no tenemos, bueno, por lo menos en mi caso yo no tengo ninguna jineta, pero por ejemplo en el caso suyo, que fue ejercer el pastorado, ¿cómo lo vive usted en un momento tal vez, sobre todo cuando hay conflictos, cuando hay situaciones que usted parece que ve que no hay solución? ¿Usted dice en algún momento, verdaderamente yo tenía que haber tomado el pastorado, yo tenía que haber sido, ¿verdad?, un líder y llevar, yo me lo imagino así como Moisés, verdaderamente como, ¿verdad? Porque en un momento dado yo creo que ese hombre tiene que haber dicho, pero Señor, de verdad yo tendría que haber hecho esto después de tantas cosas que usted ve a lo mejor dentro de la iglesia y que se ve que no, porque a veces, por lo menos yo escucho a veces a mi pastor en ese sentido, de decir, ¿cómo me gustaría ver más cosas en ustedes generalizando la iglesia? Y no las veo. Entonces como que en cierta manera se sienten un poco fracasados porque tal vez tanto han hecho y que Él no las está viendo. Entonces, ¿cómo lo ve ahí usted? ¿Le dan ganas de decir, Señor, yo no tendría que haber ejercido esto no era para mí? ¿O usted tiene ese corazón de pastor que no se lo puede sacar? Bueno, yo pienso que el ministerio pastoral es uno de los mayores privilegios, pero también una de las mayores responsabilidades que puede tener un ser humano. De hecho, me atrevería a decir que si una persona no ha sido llamada por el Señor, capacitada por el Señor, creo que prácticamente va a ser imposible que pueda ejercer el ministerio pastoral bíblicamente. Uno puede llevar el ministerio pastoral y no estar agradando al Señor. Pero si uno desea llevar el ministerio pastoral a la luz de las Escrituras, con lo que decías antes, ¿no? Hoy día hay otros muchos pastores que están cediendo a la palabra y están cediendo a muchas cosas, y creo que principalmente por dos motivos, ¿no? Uno, porque nos estamos amoldando a este siglo, y dice el apóstol Pablo, no os amoldéis a este siglo. Este siglo y esta sociedad van moldeando nuestro pensamiento poco a poco, con mucha sutileza, vamos permitiendo cosas en nuestro estilo de vida, en el cristianismo, se van permitiendo prácticas dentro de las iglesias porque la sociedad va moldeando nuestra manera de pensar, nuestra manera de entender las Escrituras. Así que uno de los problemas puede ser ese, y el segundo es porque a veces tenemos más temor a los hombres que al Señor. Sí. Queremos agradar a las personas, no queremos confrontar con las Escrituras, no queremos decir las cosas que Dios dice. Hoy día en muchos púlpitos ya no se predica un mensaje de arrepentimiento, ya no se confronta a las personas con sus pecados. Así que creo que estas son una de las dos cosas que está produciendo que cada vez sea más difícil encontrar a pastores que se mantengan firmes, ¿no?, en las Escrituras y en sus convicciones. Y bueno, de momento, gracias al Señor, y le pido que sea así, pues estoy tratando de mantenerme en ese terreno, y siempre le pido al Señor que guarde mi corazón, que me ayude a ser un hombre temeroso de Él, y trato de relacionarme con hombres y con pastores que están en una misma línea. Ahora, yo creo que el Señor me llamó al ministerio pastoral desde muy jovencito, empezó a poner una carga en mi corazón. Incluso cuando ya era jovencito en la iglesia, varios hermanos me solían decirlo, ¿no? Este chico va a ser pastor por la pasión que tiene por la iglesia, por cómo se preocupa por la congregación, por cómo trata de ayudar, de servir, ¿no? Y eso es un llamado que otros tienen que reconocer. El ministerio pastoral es algo que otros reconocen, y luego vienen algunos hermanos y imponen sus manos sobre ti, reconociendo de que tienes las características que Pablo dice tanto en Timoteo como en Tito, ¿no? Así que, bueno, yo creo, como dijo el profeta, que es un fuego que hay aquí en el interior, que a veces quitárselo de encima, pero no puedes, ¿no? Y sí, hay momentos muy difíciles porque
llevar una congregación a la luz de la Escritura en pleno siglo XXI es realmente complicado. Bueno, es un milagro. Dios tiene que intervenir ahí para que en pleno siglo XXI personas se dejen moldear por la palabra, ¿no? Y por eso necesitamos mucho contar con la oración, estudiar profundamente las Escrituras, pero luego también creo que el pastor tiene que tener mucha paciencia y entiendo lo que has dicho de tu pastor, ¿no? Porque muchas veces uno siente esa frustración. Uno como pastor pues desea ver el crecimiento y el proceso de santificación en la vida de los creyentes de una manera más rápida, ¿no? Pero claro, también cuando vemos estas cosas uno tiene que acordarse también de la paciencia y la misericordia tan grande que el Señor ha tenido con nuestras propias vidas, ¿no? Creo que siempre tenemos que estar recordando que Dios es paciente con nosotros, así que tenemos que intentar ministrar con esta palabra de gracia y verdad, ¿no? Tenemos que tener gracia, pero seguir predicando con fidelidad y con firmeza las Escrituras. Y bueno, yo la verdad que le pido al Señor que siga cuidando, guardando mi corazón. Hay momentos donde realmente se pasan por situaciones difíciles en la iglesia. Creo que todas las iglesias hemos vivido divisiones, crítica, murmuración. Y claro, en esos momentos sí que yo no he pensado si Dios me ha llamado al ministerio, sino en alguna ocasión cuando he estado muy agobiado o ha habido situaciones muy difíciles, creo que como que he anhelado no ser pastor, ¿no? Decir, Dios mío, si yo fuese otra cosa, no tendría este peso tan grande, ¿no? Porque, claro, al final, como creyente, pues uno cuando vive una situación complicada en la iglesia, pues sufre, lo llevas de una manera diferente, pero el pastor es como que al final todo recae sobre él, ¿no? Y todo el mundo está esperando que tú medies, que tú hagas algo, que tú soluciones el problema. Nuestra iglesia, cuando yo comencé aquí hace 6 años, pues éramos un grupo de 60, 70 personas, ahora ya somos casi 200 personas, yo solo como pastor. Entonces, claro, hay un momento donde uno ve esa carga, ¿no? Como cuando Moisés estaba también tan cargado y su suegro Jetro vino a darle ese sabio consejo, ¿no? Y precisamente en estos años es lo que estoy tratando de hacer, de formar tanto a hombres como a mujeres que estén preparados en la palabra para ayudarme en la consejería, para que me ayuden en la enseñanza. Estamos orando para que el Señor mande más pastores a nuestra congregación, porque creemos en el ministerio plural, ¿no? De los pastores, así lo enseñan las Escrituras, la pluralidad, varios pastores que puedan cuidar a toda la iglesia. Así que bueno, ese es el reto. Y en alguna ocasión eso, cuando he querido tirar la toalla, cuando he estado muy desanimado, pues he tenido que pedir ayuda, he tenido que abrir mi corazón con otros pastores. Por eso creo que también es muy importante que no caminemos solo, ¿no? Hace poco estuve dando una predicación donde leía ciertas estadísticas y es muy triste ver la cantidad de pastores que se sienten solos en el ministerio, que no abren sus corazones, que no cuentan sus frustraciones, sus problemas. Y yo, gracias al Señor, sí que tengo un grupo de amigos, pastores, entre ellos está el pastor Will Graham, Israel Sanz, con el que hice la entrevista de preguntas y respuestas, y somos como 10, 12 pastores que nos rendimos cuentas y quedamos cada 3 meses, pasamos 2 días juntos, no solamente nosotros, sino que vamos también a estas reuniones, vamos con nuestras mujeres. ¡Qué lindo! Y compartimos cómo va el ministerio. Cuando tenemos alguna situación complicada en la iglesia, lo expresamos porque hay pastores que tienen más madurez, que quizás han pasado por eso y pueden darnos algún consejo. Abrimos nuestro corazón y nos contamos cómo estamos, cómo está yendo el ministerio, si hay alguna carga. Incluso contamos cómo está nuestro matrimonio y tenemos un tiempo de orar unos por otros, ¿no? Y eso para mí es un oasis y es algo muy importante. Y aprovecho si hay algún líder aquí o hay algún pastor que esté escuchando este mensaje, esta entrevista, a que realmente caminemos así, porque cuando el pastor está solo, luego el sufrimiento lo va llevando de una manera interna y hay veces que uno explota, hay algunas personas, algunos ministerios que abandonan el ministerio. Lamentablemente estamos escuchando a muchos pastores que están cayendo en pecados porque no tienen amigos con quien poder desahogarse. Recomiendo un libro muy bueno que escribió Paul David Tripp, que se titula El llamamiento peligroso. El llamamiento peligroso. Y es un libro donde ese autor abre su corazón y muestra todos los peligros que tiene el pastorado, ¿no? Por eso se titula así, ¿no? El llamamiento, hemos sido llamados, pero si no nos cuidamos es un llamamiento peligroso, ¿no? Porque el ministerio puede volverse hacia nuestra contra. Incluso algo también que es muy peligroso y por lo que yo llevo años orando es para que
el éxito ministerial no nos desvíe, ¿sabe? Creo que es algo que está dañando a mucha gente. Nosotros tenemos que entender que el único protagonista es Cristo. Él es el único imprescindible y nosotros tenemos que ser humildes como el Señor, como Él hizo antes de abrazarse a la cruz. Dobló su rodilla, lavó los pies a sus discípulos. Nosotros somos siervos del Señor, ¿no? Y en alguna ocasión cuando he ido a predicar a algún lugar, o incluso sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Que está muy de moda eso, ¿no? De exaltar tanto, ¿no? Aquí viene el gran ungido de Dios. Sí. Y el siervo que viene desde Europa para... Yo creo que esas cosas, y a los hermanos que nos estén escuchando, eso no le hace bien al hombre. Porque el diablo siempre va a tratar de promocionarnos, el diablo siempre va a tratar de utilizar incluso el ministerio para exhibirnos, para que las miradas, los focos estén hacia nosotros. Y si caemos en ese terreno vamos a estar perdidos, completamente perdidos, porque voy a estar tratando de buscar la aprobación de las personas. La fama siempre va a tratar de ofrecerme algo en mi identidad, y mi identidad tiene que estar en Cristo. Yo tengo que saber que soy hijo amado y aceptado por lo que otro ha hecho por mí, por los méritos de Cristo, no por mis méritos. Dios me ama, predique bien o predique mal. Dios me ama ahora que soy pastor, y Dios me sigue amando cuando me jubile y me toque sentarme y escuchar a otro. Así que es muy importante que meditemos en estas verdades, ¿no? Y algo que yo estoy haciendo también para cuidar mi corazón es dar oportunidad a que otros hermanos también prediquen, que las miradas no estén hacia mi persona en la iglesia, e incluso al consejo de iglesia y a los hermanos que tengo mucha confianza, pues les pido, ¿no? Para que oren por mí, para que en ningún momento pues pueda envanecerme o pueda caer en ese terreno, porque si nos acordamos, Dios creó a un ángel más bello que a todos los demás, este ángel llamado Lucifer, y precisamente eso fue lo que sucedió, ¿no? Sí. Él empezó a observarse tanto a sí mismo, sus virtudes, su belleza, que olvidó contemplar al realmente bello, al que realmente es perfecto y 3 veces santo, ¿no? Y eso nos sucede a todos los creyentes. Así es. Y en un mundo donde se nos exhibe y estamos abiertos, ¿no? Parece un escaparate, ¿no? Donde todos tenemos que tratar de mostrar nuestra mejor versión a través de las redes sociales. Podemos caer en la trampa y en el error de buscar la aprobación, cuántos likes, cuántas personas me siguen, cuántas visualizaciones tiene este vídeo. Tenemos que huir de todo eso, ¿no? Y tenemos que poner nuestra mirada en el Señor, porque finalmente cuando todos salgamos de aquí estaremos por una eternidad adorándole a Él, ¿no? Así que esa debería de ser nuestra vida aquí, ¿no? Como Juan el Bautista, ¿no? Que preparaba el camino para el que realmente era el importante. Así que, bueno, estos son algunos de los peligros que veo ahí en el ministerio, y trato de cuidar mi corazón con todas estas cosas que estoy comentando. No, bueno, vuelvo a reiterar, es admirable poder escuchar lo que usted nos dice. Y sí, aquí en Latinoamérica tenemos eso grande de poder exaltar demasiado a todos los siervos que vienen, ¿verdad? Ya sea a predicar, a cantar y todo eso. La verdad que sí, estamos enseñados así de esa forma, pues somos totalmente diferentes a lo que son ustedes en Europa, completamente diferentes las culturas en ese sentido. Pero agradecemos nuevamente, Pastor, el que usted esté junto a nosotros, el que usted nos haya compartido, ¿verdad? Todo esto que en realidad es mucho más, pero sabemos que por el tiempo usted tiene que acortar muchas cosas. Y poder, bueno, para la radio siempre también es un poco más corto, pero damos gracias al Señor porque usted nos dijo que sí, porque verdad, tenía yo la inquietud, yo dije, dirá sí, dirá no, ¿qué pasará? Pero bueno, el Señor nos dio la oportunidad de poder conocerle, poder saber cómo es usted, ¿verdad? Obviamente yo no le voy a poder conocer en su vida diaria, pero ya está en lo que usted nos está hablando, y creo que es del corazón, y verdaderamente esperamos, ¿verdad? Que este
este video, que ya pronto va a estar al aire, lo puedan escuchar muchos para que puedan ver en verdad, bueno, yo ahora le hablo a los auditores, para que puedan ver a este hombre, Moisés Peinado, ¿verdad? Que fue una persona, ¿verdad? Que vivió algo tremendo y que Dios hizo algo tan grande en su vida que hoy lo vemos quién es hoy. Un esposo, ¿verdad? Un padre, en este caso un siervo de Dios que está amando la palabra de Dios, que es una de las cosas más importantes que nosotros podemos resaltar de todo, es eso, es que usted está amando a Dios, es que usted está amando la palabra y que, bueno, eso también nosotros debemos honrarlo, o sea, debemos también admirarlo y no para darle ego a usted, pastor, sino todo lo contrario, para que muchos otros hombres, porque mire, una de las cosas que hoy hemos visto, que también, bueno, yo lo he hablado varias veces en muchos programas, la falta de hombres, de hombría bíblica. La falta de hombría bíblica dentro de las iglesias, y eso lo hemos conversado muchas veces. Vuelvo a reiterar, pastores que se están dando, ¿verdad?, para entrar muchas cosas que hoy en día no están conforme a la palabra del Señor, y por eso yo le vuelvo a reiterar, ver que un hombre joven tenga este tipo de principio en su corazón, ¿verdad? Que esté esto en su corazón, nos hace verdaderamente alegrarnos, porque estamos viendo, ¿verdad?, que todavía hay hombres que quieren hablar la palabra del Señor como es el Evangelio, porque ahora usted puede decir, hay 2 evangelios, ¿cuál de los 2 evangelios en el que estás tú? Porque está este liberal, ¿verdad?, donde dejan hacer todo, donde tú puedes hacer todo lo que tú quieras y después seguir, o sea, llegar a la iglesia, ponerte la aureola y después salir, sacarte el disfraz de cristiano, ¿verdad?, y salir a hacer lo que yo quiera. Y eso, y dentro del púlpito vemos hombres que se suben y, como bien decía usted, ya no se habla de arrepentimiento, ya no hablamos de santidad, porque eso no se puede hablar dentro de la iglesia, porque eso significa que mucha gente se va a ir, porque tú le vas porque le vas a ofender, pero la palabra nos ofende. De una u otra manera la palabra nos va a ofender y debemos sentirnos ofendidos para que entonces nosotros podamos recapacitar. Porque si no, imagínense qué va a suceder con nosotros. Si el Señor nos sobara el lomo todo el tiempo, no. Si tú estás bien, está todo bien. Sigue así nomás. Entonces, ¿cómo no dar gracias al Señor por esto que se está haciendo y que hemos visto? No tan solamente a usted, o yo también sigo al pastor Juan Manuel Vaz, que también es un varón que también está dando pelea, está dando lucha también, ¿verdad?, con la palabra del Señor. Bueno, el pastor Sugel Michelén, que también es uno de los varones que uno puede rescatar. Entonces, como le decía, esta hombría bíblica nosotros no la estamos encontrando, por ejemplo, en Latinoamérica son muy pocos los hermanos, los hombres que están dando pelea, que verdaderamente están dando pelea, sino que están mirando más la multitud para que no se vaya, ¿verdad? Sus iglesias, los recursos, más que otra cosa. Entonces eso da lástima y da mucha tristeza de que la gente esté en diferentes iglesias donde en vez de que haya un alimento, un verdadero alimento, ¿verdad?, se esté dando algo no fresco, No como el buen pastor, ¿verdad?, que como habla el Salmo 23, que dice, los lleva a esos pastos delicados, ¿verdad?, para poder comer un buen alimento. Y lamentablemente eso acá lo podemos ver. O sea, yo no estoy diciendo toda Latinoamérica es así, no estoy generalizando para que usted me entienda, pero sí hay varones que hoy, ¿verdad?, están ocupando los púlpitos para eso.
no para hablar la palabra de Dios como debe ser o como se debe enseñar a la iglesia. Ustedes hablaba de consejería. Lo que menos se ve hoy en día en las iglesias es la consejería bíblica, donde matrimonios puedan ser restaurados, sino todo lo contrario. Yo no puedo ir, por ejemplo, y eso yo lo he escuchado muchas veces, pastor, yo no puedo ir donde el pastor a contarle mi intimidad, porque si no toda la iglesia lo va a saber y la gente después se va producto de eso. ¿Se da cuenta? Porque es eso lo que se está viviendo. No este pastorado de amor, este pastorado donde usted pueda decir verdaderamente este siervo va a ayudarme a que mi matrimonio sea resuelto. Por ejemplo, cuando usted hablaba acerca del matrimonio, y lo importante que es un matrimonio, ¿verdad? Es el núcleo de una familia donde hay hijos, sobre todo niños pequeños, entonces donde se necesita una restauración, y lo que usted ve, ¿verdad? Es, no sé, pues arréglatela sola como tú puedas, o arréglate tú solo como tú puedas. Entonces eso es terrible, porque eso nosotros lo escuchamos, yo lo escucho acá en la radio, en el chat, escucho esas cosas. Y es terrible ver eso. Entonces, bueno, pero el Señor siga bendiciendo a nuestros pastores, a nuestros líderes, ¿verdad? Y siga dándole la fuerza que necesitan, porque así como usted decía, hay lucha para ustedes, hay muchas cosas, debilidades también, que ustedes también tienen que enfrentar, y a veces producto de todo eso, ¿verdad? Como bien decía usted, caen algunos, fracasan algunos, y también la falta a lo mejor de estar cercanos a Cristo, de estar, ¿verdad?, bajo la palabra, bajo la sombra del Omnipotente, porque bien decía usted, hay muchos que a lo mejor se están solamente la fama, ¿verdad?, esto de, o mire, y esto es lo otro que también usted lo ve acá en Latinoamérica, es que usted ve a esos siervos como intocables, o sea que usted no puede llegar a ellos, ¿se da cuenta? Entonces es triste porque hay ovejas que necesitan verdaderamente que se le esté dando lo que necesitan, o sea, para su vida, obviamente. Entonces es tremendo, es un poco triste. ¿Qué quiere que le diga? Pero es sí, en medio de toda esta situación que estás describiendo a la perfección, pues vemos la importancia, ¿no?, de orar, como estás diciendo, por hombres que realmente amen al Señor, amen la palabra y amen a la iglesia, que es la novia, la amada de Cristo, y no solamente para que se levanten hombres, sino que también se levanten mujeres piadosas, mujeres temerosas que enseñen a la siguiente generación. Es muy importante el trabajo que tenemos que hacer ahora. Nosotros somos responsables de pasar el testigo del Evangelio a la siguiente generación, y si no nos volvemos a las Escrituras, la siguiente generación va a estar mucho más confundida y mucho más perdida que la que tenemos ahora. Sí. Así que es muy importante que nos volvamos a la Escritura y que prediquemos con fidelidad el Evangelio, porque, mira, ninguna persona va a clamar a un Salvador si no entiende que necesita ser salvado. Nadie va a clamar desesperadamente a un Salvador si tú no lo confrontas con la realidad de que necesita ser salvado. Y para que la persona entienda que necesita ser salvado, necesita entender su condición espiritual, necesita conocer que estamos absolutamente depravados, afectados por el pecado, y que merecemos el justo castigo de Dios, merecemos el infierno. Y cuando tú expresas esa situación, cuando tú la presentas a la luz de las Escrituras y el Espíritu Santo hace la obra y trae convicción de pecado, los ojos espirituales son abiertos y la persona contempla a Jesús en la cruz, el corazón corre hacia Él porque entiendes que eres pecador, que no puedes hacer absolutamente nada en tus capacidades, ni mucho menos en tus obras para ganar la salvación. Pero ahí viene la buena noticia, y es que el Señor ha enviado a Jesús, ¿no?, al inocente, para ocupar el lugar del culpable, y a través de su vida perfecta de obediencia, a través de sus obras, nosotros podemos ser salvos en Cristo, ¿no?
por medio de Cristo tenemos paz para con Dios, ¿no? Así que este es el mensaje que durante siglos ha revolucionado las vidas, los matrimonios, las familias y tenemos que volver a las sendas antiguas, tenemos que quedarnos ahí, en ese terreno, y que el Evangelio no se negocie y que las Escrituras no se negocien y que no miremos las Escrituras con las gafas, con los anteojos del siglo XXI, sino que nosotros seamos moldeados por la Escritura. Nosotros no tenemos que moldear las Escrituras, sino que las Escrituras nos tienen que moldear a nosotros. Y si abrazamos las Escrituras, abrazamos el consejo de Dios, tanto de manera personal como en nuestra familia, como en nuestras iglesias, el Señor va a hacer florecer nuestras vidas y vamos a disfrutar de una relación preciosa con Él. Así que aprovecho esto que estás diciendo para hacer un llamado a todos los que nos estén escuchando, tanto en Latinoamérica como aquí en Europa, a que de verdad nuestro corazón esté apegado a la Escritura y que amemos la Escritura. Bueno, ya, mire, llevamos más de 1 hora y media juntos, así que para ya no robarle más tiempo, nos gustaría, bueno, que usted nos pudiera dar las últimas palabras ya para estar cerrando este programa, viendo, ¿verdad?, que hay muchos que no conocen al Señor. Usted también, si no me equivoco, en uno de los videos dijo que también hizo evangelismo itinerante, ¿verdad? Sí, entonces, si nos pudiese ayudar un poquitito en cuanto a lo del evangelismo. ¿Cómo pudiésemos nosotros hacer este evangelismo, verdad? Porque generalmente usted habla de par a par. En este caso, es como para mí es más fácil hacerlo, poder hablar con otra persona, llegar a un tema y poder hablar también del Señor. Pero hay algunos que les cuesta, no es fácil para todos. ¿Usted lo hacía itinerante en la calle? Así sí. Era su... ¿Y cómo nos podría contar un poquitito cómo fue esa experiencia? ¿Todavía usted lo sigue haciendo? Sí, aquí en nuestra iglesia hay en varias ocasiones donde salimos a repartir folletos, donde hacemos diferentes campañas en la calle a través de la música. Yo salgo en algunos parques cuando hemos salido a evangelizar y a través de algo visual pues trato de captar la atención y hacer un mensaje ilustrativo donde muestro el Evangelio en 5 o 10 minutos mientras las personas están ahí escuchando. Luego hemos salido algunas veces con otras iglesias, otras dinámicas, hemos hecho entrevistas para preguntar a las personas algún tipo de cuestionario y a través de ahí llevar a la persona a presentarle el Evangelio. Bueno, como he dicho antes, pues reparto de folletos. Durante 6 años estuve llevando un grupo musical y entonces a través de la música pues teníamos un grupo de flamenco cristiano que aquí en España pues es un género de música que gusta mucho y durante 6 años pues a través de la música las personas nos escuchaban en los parques y hacíamos conciertos y la verdad que fue un medio, un puente muy bonito para llegar a las personas y entre canción y canción pues contaba mi testimonio, predicaba el Evangelio. Hoy día yo animo a todas las personas, como has dicho, yo sé que muchas veces tenemos temor, ¿no? Y nos incomoda abordar a la persona cuando no la conocemos y presentar el Evangelio, pero bueno, el Señor dijo, ¿no?, en Hechos de los Apóstoles que seríamos llenos del Espíritu Santo y seríamos testigos, así que tenemos que pedirle al Señor también que quite ese temor al hombre y que ponga esa pasión y que podamos vivir como los primeros creyentes, ¿no? Hemos estado estudiando durante 2 años el libro de Hechos de los Apóstoles y es impresionante ver cómo la iglesia primitiva predicaba, ¿no?, con libertad acerca de Jesucristo. Así que yo creo que para que podamos predicar, lo que tenemos que hacer es estar más enamorados de Jesús. Porque cuando uno está enamorado de algo o de alguien, nuestros labios hablan de aquello que hay en nuestro corazón, ¿no? Así es. Se dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Así que mi principal consejo para alguien que quiera evangelizar no es sal a evangelizar, sino métete en intimidad y enamórate de Jesús. Porque si te enamoras de Jesús, tus labios hablarán solos y el Señor te dará oportunidades, ¿no? Y hay que orar todos los días para decirle al Señor, Señor, pon un momento en el camino, pon a alguien, una conversación,
Y luego hay muchas estrategias, hay muchas infinidad de cosas. Nosotros tenemos incluso pegatinas aquí de nuestra iglesia con nuestras redes sociales, y yo llevo siempre pegatinas en el coche, en el bolsillo, y por donde voy poniendo pegatinas. Hoy día también creo que tenemos una herramienta muy poderosa, que es precisamente esta que estamos usando, de las redes sociales. No somos conscientes del privilegio que Dios nos ha dado, y hoy día estamos usando las redes sociales muchas veces para cosas que no son tan productivas. Y yo a veces lo pienso, digo, ¿qué haría el apóstol Pablo con Internet? Oh, sí. Entonces, nunca sabemos, cuando ponemos algo en nuestros estados de WhatsApp, cuando ponemos algo en nuestras redes sociales, nunca sabemos quién hay detrás de la pantalla. Tenemos testimonios de personas que, bueno, esta entrevista, ¿no?, la podemos publicar y promocionar, y orar para que el Señor, cada cosa que nosotros hagamos, el Señor la utilice, ¿no? Así que, bueno, creo que hay muchas formas para que podamos compartir el mensaje del Evangelio. Y lo último, recordar que en esa parábola del sembrador, el Señor nos dijo que nosotros lo único que tenemos que hacer es sembrar la semilla. Y yo creo que a veces no predicamos porque esperamos ver frutos y esperamos ver resultados, pero ese no es nuestro llamado. Nuestro llamado es sembrar la semilla, y Dios es el que produce ese crecimiento, ¿no? Así que intentemos esparcir la semilla del Evangelio de todas las maneras posibles. Pablo dice, predica a tiempo y afuera de tiempo, y sobre todo, y con esto termino, que tu mejor evangelismo sea tu propia vida, porque lo que más puede mostrar el Evangelio no es una predicación, no es un folleto, no es una canción, sino tu propia vida, ¿no? El apóstol Pablo dijo, vosotros sois las cartas escritas, leídas y conocidas por los hombres, ¿no? Sois cartas escritas por Cristo. Y eso es importante, que nosotros, a través de nuestro día a día, con las personas que nos rodean, podamos encarnar el Evangelio, ¿no? Que nosotros podamos ser realmente el Evangelio, que las personas puedan ver, puedan gustar, puedan saborear, ¿no? Como en Hechos los apóstoles dijeron, reconocían que habían estado con Jesús, ¿no? Los discípulos, ¿no? Dice, las personas reconocían que ellos habían estado con Jesús. Qué bonito que cada vez que nosotros pongamos un pie en la calle y salgamos a este mundo, las personas que nos rodeen puedan reconocer que venimos de estar con Jesús. Sí, bueno, eso es importante, el nuestro yo, ¿verdad? O sea, en el sentido de que todo lo que nosotros hagamos, la gente pueda ver a Cristo en nosotros, así como dice usted, porque puedo yo decir muchas cosas lindas, qué sé yo, pero la verdad de las cosas a lo mejor verdaderamente no es lo que yo soy, pero cuando usted actúa, cuando usted hace, ¿verdad?, conforme a la voluntad de Dios, inmediatamente nos falta el que le dice, en esta persona hay algo diferente, no es igual, ¿verdad? No es igual a estas otras personas. Hablan de una manera diferente ya, hasta como camina usted ya es algo diferente, porque es, ¿verdad?, la esencia de Cristo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ha sido un placer de estar con usted, pastor, en esta tarde, de poder conocerle, de que usted haya abierto su corazón entre cristianos, ¿verdad? Porque la verdad, imagínense, nosotros solamente nos hablamos por el WhatsApp y usted nos contó algo tan importante que es una intimidad suya, pero usted nos contó esto que yo sé que va a ser de bendición para muchas personas que van a escuchar en diferido, también para los que ya escucharon, también sé que es una gran bendición. Y bueno, me gustaría que usted pudiese estar otra vez, si su esposita quiere estar junto a nosotros también. Mire, nosotros tenemos un canal que se llama Mujer, Eres Importante para Dios, así se llama. Estamos trabajando también con las mujeres, y el fin de semana pasado tuvimos a una hermana que ella es capellán, y nos estuvo hablando también de la palabra del Señor, y si pudiésemos en verdad tener a su esposa en uno de esos programas. Claro que sí. Yo la voy a animar, sí, y le pongo en contacto contigo, y seguro que sacáis las dos algún tema y podéis compartir, porque de la misma manera que has comentado que se necesitan hombres, hoy día también el tema de la feminidad bíblica es algo súper importante, porque con este movimiento del feminismo, eso está haciendo muchísimo daño a la mujer, a que la mujer
no pueda disfrutar del regalo que Dios le ha dado de ser una mujer, ¿no? Y del diseño que Dios le ha dado. No se trata de ser más ni menos, sino simplemente tenemos roles diferentes y a través de esos roles podemos mostrar la belleza del Dios trino, ¿no? Y es muy importante que también se toquen estos temas. Así que, bueno, le extiendo la invitación de tu parte. Por favor, hágalo. Ya la pongo en contacto contigo. Hágalo porque vamos a estar muy contentas. Bueno, yo trabajo con otra hermana, ella es de Panamá, es nuestra hermana Kenny, ella también trabaja junto conmigo, así que tenemos este programa igual y damos gracias al Señor porque la verdad Dios está abriendo puertas y cuando son de Dios, ¿verdad? Sabemos que es Dios el quien las respalda. Así que muy contenta de que hayamos podido estar juntos. Si tuviésemos la oportunidad de volver a hacerlo con un tema, a mí me encantaría que nos hablara del matrimonio porque creo que es muy importante también ese tema. Me encantaría mucho si usted nos diera otra entrevista, si quiere para no sé, para finales de abril o para mayo, usted nos dice si es que tiene tiempo, obviamente, y usted nos dice. Y espero que haya estado cómodo con nosotros. Sí, he estado como en casa, así que como estoy desde mi casa, claro. Me he sentido como en casa. Ya, entonces... Pero muy bien. Ha sido una bendición y bueno, antes de terminar, de verdad que quiero darte las gracias de todo corazón por el ministerio tan bonito que estás haciendo y por ser obediente a lo que el Señor puso un día en tu corazón. Y ánimo porque el trabajo en el Señor no es en vano y todo tu esfuerzo y todo lo que estás haciendo, el Señor lo va a utilizar para su reino. Así que, hermana, sigue adelante y sigue guardando tu corazón como lo estás haciendo para estar precisamente en el terreno que estás, ¿no? De defender la Escritura, de querer agradar al Señor y de utilizar los medios que tienes para que el Señor haga su obra, ¿no? Así que nada, como ese niño que se acercó con panes y con peces, pues lo poquito que tienes en las manos del Señor, Él lo va a multiplicar y va a hacer algo muy bonito a través de tus redes sociales. Así que mucho ánimo, hermana. Muchas gracias, pastor, muchas gracias. De verdad que... Había un momento hoy en que decía yo, todo esto que se está haciendo verdaderamente, Señor, porque hay momentos en que uno se siente como que parece que no fluyera nada y decía yo, verdaderamente, Señor, esto es suyo verdaderamente, lo que estamos haciendo y de verdad que lo había pensado ya, incluso decía, y bueno, y se lo comento porque justo usted me dice esto y yo decía, bueno, es respuesta solamente del Señor. Así que gracias pastor, porque es una respuesta del Señor que llegó en el momento preciso. Así que alegro mucho. Le doy gracias al Señor también por esto que tenemos de las redes sociales, como dice usted, y de poder también tener esta radio que llegó del cielo para nosotros y que ha traído también mucha bendición para muchos, donde también se le está dando trabajo a otras personas, porque yo no trabajo sola, acá trabajan también más hermanos que también predican la palabra del Señor, tienen sus programas, entonces ellos están trabajando también con discipulado bíblico, con reflexiones y bueno, y así ha ido creciendo también la radio y damos gracias al Señor por eso también, porque son de diferentes lugares, no tan solo de Chile, sino que tenemos, por ejemplo, un pastor de Ecuador, 2 pastores de Ecuador que están trabajando con nosotros y damos gracias al Señor por eso también, porque la verdad solamente, como vuelvo a reiterar, es el respaldo de nuestro Dios el que nos ha ayudado. ¿Usted nos podría llevar en la última oración ya para después estarnos despidiendo y dejarle ya el tiempo también para que se vaya a dormir? Porque usted ya está de noche. Sí. Pues oramos, ¿verdad? Terminamos orando. Sí. Pues Señor, te damos las gracias, Señor, porque podemos estar entre cristianos y esto es posible porque tú hiciste la obra en nuestras vidas, Señor. Antes no éramos cristianos. Antes no queríamos saber nada de ti, ni de tu palabra, ni de tu pueblo, Señor, y tú has transformado nuestros corazones y has cambiado nuestras vidas y todos aquellos que somos tus hijos tenemos un testimonio, una historia que contar y
Yo he tratado de contar parte de lo que tú hiciste en mi vida, no para ser admirado, sino para que tú seas glorificado y para que las personas puedan ver la obra que solo tú puedes realizar en la vida de un hombre y de una mujer que se acercan a ti, Señor, y entregan sus vidas a ti, Señor. Así que te ruego que tú utilices esta entrevista para tu gloria, para tus planes, para tus propósitos, que transformes corazones, que transformes vidas, familias, matrimonios, que salves a jóvenes que estén yendo hacia el precipicio del infierno, Señor, que tú rescates sus vidas, Señor, que sanen los corazones de aquellas personas que no pueden perdonar y están viviendo prisioneros del rencor, de la amargura, del odio, Señor, que el Evangelio los haga libres, Señor. Gracias por todos los temas que hemos podido hablar, Señor. Gracias por mi hermana, por tú poner en su corazón el deseo de hacer todo esto, y te ruego que tú la sigas cuidando, que la sigas bendiciendo y prosperando tanto a ella como a todo el equipo, todas las personas que trabajan también detrás de cámara, Señor, y todo el equipo que están colaborando con ella, Señor, para que tú utilices todo esto, Señor, para dar a conocer la belleza del Evangelio, para dar a conocer a Jesús, Señor, y que muchas personas vengan al conocimiento de la verdad, Señor. Gracias por todo. Bendícenos, Señor, y que tú estés con nosotros el resto de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces ya nos estamos despidiendo de usted. Muchas gracias por nuevamente estar junto a nosotros. Le da saludo a su esposa, entonces Ángela, y no se olvide de la invitación también para poder después yo le voy a enviar una invitación para que usted se la entregue igual, ¿ya? Una tarjetita electrónica para que la pueda tener. Y bueno, que pase una linda noche, porque sé que ya es de nochecita. Que el Señor le bendiga, pastor. Chao, bendiciones. Bendiciones. Chao.